Muy feliz sábado, queridos hermanos. Agradecemos una vez más a Dios porque nos ha permitido en esta mañana repasar juntos la lección de la escuela sabática. Ya estamos en este sábado 21 de noviembre. Estamos en el penúltimo sábado de noviembre y el año se nos ha ido rápidamente. Agradecemos por la participación, ¿no es cierto?, y compañía del pastor Héctor Ogalde, el departamental de MIPES, ¿no es cierto?, Evangelismo de la Asociación Austral de Chile. Muchas gracias, pastor, por su compañía, por su apoyo en esta hora. Vamos a pedir la bendición de Dios para esta parte del programa, para que juntos podamos repasar la Escritura a través de la Biblia, ser animados, ser fortalecidos. Le invitamos entonces, queridos hermanos, allí donde están, a inclinar su cabeza para orar en esta mañana. Padre, en esta hora te damos las gracias porque tú eres bueno, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Queremos rogarte en este instante que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para reencontrarnos con tu palabra, reencontrarnos contigo y a través de la Escritura ser animados y ser fortalecidos. Rogamos que tú bendigas el estudio de la Sagrada Escritura, bendiga a cada hermano, cada amigo, que se dará el tiempo en esta mañana de participar de este culto de adoración a tu nombre. Utilízanos una vez más, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día estamos dando inicio a una semana especial, que de hecho ya comenzó el día de ayer, una semana de reencuentro, ¿no es cierto?, de un nuevo comienzo para nuestros hermanos que han formado parte de la iglesia, pero por alguna otra razón ya no están con nosotros, y por los cuales tenemos una gran preocupación. Y vamos a seguir con este programa en la tarde, 7 de la tarde, a través de las redes sociales. El programa va a ser transmitido por YouTube y también por Facebook de nuestra iglesia. Y le invitamos para que usted, ¿no es cierto?, pueda realizar lo que hemos enfatizado durante todos estos días, esta semana. Es que usted invite a algún hermano de iglesia que usted conoce, que ya no está asistiendo, para que pueda participar de este hermoso programa. Y así juntos podamos tener la experiencia que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Santiago. Voy a invitarle a que busquemos allí, ¿no es cierto?, en Santiago, el capítulo 5, que nos dice las Sagradas Escrituras allí. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. La vamos a leer en dos versiones. La primera de ellas es la que tenemos, la que usamos comúnmente, que es la Reina Valera, del año 60. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Este párrafo, ¿no es cierto?, este texto de Santiago es un hermoso versículo. Un versículo que nos muestra un desafío, pero a la vez también da una promesa y da una esperanza. Y a través de aquello queremos meditar en esta hora y poder también aplicarlo a nuestra vida como individuo, como persona y como iglesia, de la cual, ¿no es cierto?, formamos parte. Y junto con el resto de nuestra hermandad queremos cumplir la tarea, la misión que Dios nos ha encomendado, que es la predicación del Evangelio. Predicación del Evangelio de manera externa, pero también internamente. Este año, ¿no es cierto?, y ya aparte del año que se nos ha pasado, el mundo enfrentó o enfrenta, y estamos enfrentando este gran problema, esta pandemia que es el COVID-19. Con la llegada del COVID-19 muchas personas perdieron la esperanza y la seguridad personal con relación a su futuro. Hay mucha angustia, han aumentado la violencia intrafamiliar,
han aumentado los crímenes, la desesperación, el estrés, ¿no es verdad?, por el trabajo telemático y tantas otras cosas que han cambiado nuestra vida cotidiana. Y esto, ¿no es cierto?, nos afecta también a nosotros como cristianos. La gente está, ¿no es cierto?, inquieta. La gente, ¿no es cierto?, se siente sola, se siente vacía. Ahora, el Espíritu Profecía nos dice allí en el libro de Ministerio de Curación, página 125. No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Mientras quede un rayo de esperanza, dice Ellen White, debemos trabajar por aquellas personas que ya no están con nosotros. Algunas personas están esperando, queridos hermanos, una mano ayudadora que lo ayude a volver a los pies de Cristo. Desean un nuevo comienzo, una nueva oportunidad en su vida. Y hoy, ¿no es cierto?, en esta semana queremos, ¿no es cierto?, ser ese canal de poder contactar, visitar en la medida que se pueda, hacer una llamada telefónica, una llamada por WhatsApp o también por Zoom a muchos de esos hermanos que usted conoce, que conocemos y que necesitamos rescatar, ¿no es cierto?, al encuentro con el Señor Jesús. Santiago, el párrafo que leíamos al principio, Santiago capítulo 5, versos 19 al 20, muestra este gran privilegio que es salvar vidas, rescatar personas. Y este es un gran factor de evangelismo en nuestra iglesia. La iglesia tiene otra tarea, como dice Mateo capítulo 28, versos 19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La tarea, la gran comisión que Jesucristo nos ha entregado es precisamente esa, de poder evangelizar, de poder predicar la palabra, tanto a aquellos que no conocen como a aquellos que conocen, pero por alguna razón se han enfriado, se han alejado del seno de la iglesia. No existe, queridos hermanos, caso perdido para Dios. El Señor no pierde la esperanza. Y este proyecto de reencuentro, ¿no es cierto?, que es un programa de la iglesia acá en Sudamérica, es un evangelismo especial. Y está focalizado en las personas, en los miembros apartados de la iglesia, a quienes queremos, ¿no es cierto?, rescatar. Y muchos de ellos, por supuesto, tienen el deseo de volver, solo que están esperando que alguien pueda hacer el trabajo de invitarlo, de ir a buscarlo, de mostrarle aprecio, cariño, ese aprecio que como hermanos debemos tener. El apóstol Pablo escribió allí en 1 Tesalonicenses lo siguiente. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cuál es el consejo de Pablo frente a las diferentes cosas que hay en la vida? Él dice examinarlo todo, retener lo bueno. Todo no conviene, pero de todo usted rescate lo bueno. ¿Y por qué cito este texto? Porque hay una autora, ¿no es cierto?, que no es de nuestra denominación. Ella es una escritora y también académica. Ella ha escrito muchos libros, se llama Brené Brown. Escribió lo siguiente: estamos aquí para crear vínculos con las personas. Fuimos concebidos para conectarnos unos con otros. Ese contacto es lo que da propósito y sentido a nuestra vida. Entonces, es interesante. Estamos aquí con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Conectarnos los unos con los otros. El Señor nos hizo por naturaleza, nos hizo seres sociables. Cuando creó al hombre, no creó solamente a Adán, creó a Adán con Eva. Hizo una sociedad. Y ese contacto es importante que se mantenga. Muchas veces nosotros no mantenemos los lazos afectivos entre miembros de iglesia. Y eso va en desmedro de que muchos de nuestros hermanos permanezcan con nosotros hasta el final. Pablo mismo escribe allí en Filipenses capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice allí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
encontramos esta hermosa promesa, que el Señor está dispuesto no solamente a comenzar esta obra de transformación de la vida del ser humano, sino que esta obra se perfeccione y se culmine, ¿no es cierto?, con la meta que Jesús nos ha establecido. ¿Y cuál es esta meta? Que algún día usted y yo tengamos el privilegio de vivir eternamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunos ya no están con nosotros? ¿Por qué es que la gente se va de la iglesia? Se atribuyen varios factores a la razón de por qué las personas se alejan de la iglesia. ¿Por qué dejan de seguir los caminos de Dios? Y entre ellos en esta mañana quisiera destacar uno, que es el problema, ¿no es cierto?, de la crisis, ya sea espiritual, crisis relacional, crisis familiares, financieras, de salud, etcétera, provoca muchas veces que las personas se alejen. Algunas personas actúan como si tuvieran el control remoto, como un control remoto. Usted sabe que con el control remoto usted maneja el aparatito ahí, ¿no es verdad? La televisión cambia, si no le gusta un programa lo cambia, va, le sube volumen, en fin, lo que usted quiera. Y el que tiene el control es como que el que maneja la casa, ¿se ha dado cuenta o no? Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, se dan cuenta realmente que nunca tuvieron el control de nada. Y esas crisis son, dijimos, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas de relaciones humanas, cuando hay problemas familiares o problemas espirituales. Por eso, vayamos ahí a Mateo, que nos dice algo bien interesante, en Mateo capítulo 6, verso 24. Mire lo que registra aquí el evangelista en cuanto a las palabras de Jesús. Ninguno, dijo Jesucristo, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Nosotros no podemos tener el control de la vida. Solo es imposible. Jesucristo fue claro, sin mí nada podéis hacer. El que tiene que tener el control de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Él sabe cómo usted y yo podemos vivir más plenamente, cómo podemos vivir y cómo podemos vivir pensando en ese mundo mejor y teniendo la posibilidad de alcanzar aquella vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, algunas personas tienen la sensación que tienen el control de la vida en sus manos, independientemente de Dios. Pero cuando se pierde el control, ¿no verdad?, todo se viene abajo. Y como ya no tienen fuerza, dejan de asistir a la iglesia, pierden su confianza en Dios, dudan de la palabra de Dios y todo se va a la borda. Y algunos, ¿no es cierto?, consciente o inconscientemente, podemos estar sirviendo a otro Dios que no sea el Señor, al cual decimos amar, al cual decimos conocer. Por eso es importante, queridos amigos y hermanos, usted que nos está escuchando, que quizás lleva mucho tiempo ya no asistiendo a la iglesia, por diferentes razones. Pero lo importante es que ahora está ahí, mirándonos, escuchando. Mire lo que nos dice allí en Hebreos capítulo 10, verso 25. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Mientras más se acerca la venida de Jesús, y nosotros somos testigos de aquello, con todo estos conflictos que tenemos a nivel mundial, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, y también tenemos este flagelo que es el COVID-19 y tantos otros problemas de huracanes en otros sectores, en fin, nos hablan, nos dicen de los pasos de un Dios que se aproxima. Y cuanto más se acerca a la venida de Jesús, el apóstol Pablo dice que con mayor razón debemos congregarnos. Pero muchas personas que optan por no congregarse, optan por no asistir a la iglesia. Una encuesta ha mostrado que uno de los motivos principales por los cuales las personas se apartan es debido a una profunda crisis espiritual. ¿Y nuestro desafío cuál es?
no es ser los acusadores de nuestros hermanos. Esa es la tarea de otro, no la nuestra como hijos de Dios. Nuestro desafío es rescatar a nuestros hermanos y ayudarles a experimentar un nuevo comienzo, un nuevo renacer en la persona de Jesucristo. Ahora, volvamos al texto que estábamos estudiando, Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo allí, Santiago 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Analicemos, ¿no es cierto?, estos versículos. Santiago finaliza su carta no como otras epístolas lo hacen, que concluyen con bendiciones, con saludos, etc., sino que él termina haciendo un llamado a una misión, un llamado al trabajo misionero, un llamado, ¿no es cierto?, en favor de otros y en favor de un grupo especial, de aquellos que se han extraviado de la verdad. El versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Santiago aquí está manifestando una preocupación específica por aquellos que se desviaron de la verdad. Quiero que usted, queridos hermanos, que lleva tantos años en la iglesia, piense, recuerde cuando usted entró a la iglesia, aquellos hermanos que formaban parte de la iglesia, aquellos jóvenes, las personas con las cuales se bautizó. ¿Cuántas de esas personas se mantienen en la iglesia? ¿O cuántos de ellos se han alejado, que usted sabe que ya no están en la iglesia y quizás tienen otro rumbo totalmente diferente al que un cristiano adventista del último día debe vivir? Pero están. Y esa semilla del evangelio todavía permanece en su corazón. A esos cristianos, a esos hermanos que se nos han ido, de los cuales el apóstol Santiago está preocupado. Y a través de él, por supuesto, el Señor. Habla de cristianos que necesitan ser reintegrados. De cristianos que necesitan, ¿no es verdad?, renovar su compromiso con el Señor. Que esa llama se vuelva a prender. La palabra aquí que utiliza el apóstol Santiago, habla la palabra extraviado. En el original, en el griego, la palabra extraviado, como está aquí en la pantalla, es planao, que significa vagar, llevar por un mal camino o andar por un mal camino. Las personas abandonan los principios de conducta cristiana, caen en prácticas pecaminosas y en verdad están vagando por caminos totalmente errados. Y quizás muchos de ellos, usted los puede ver, muchos de ellos quizás predicaron, fueron maestros de escuela sabática, ancianos de iglesia, incluso pastores, y usted los ve practicando cosas ajenas a lo que ellos una vez abrazaron. El texto además dice que si alguno de vosotros se ha extraviado de cosa. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios nos dice que tres cosas son verdad, o por lo menos, ¿no es cierto?, la Biblia sí lo dice. San Juan capítulo 14, verso 6, vayamos allí en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, extraviarse la verdad, ¿qué es lo que es? ¿Apartarse de quién? Apartarse de Cristo. Apartarse de nuestro Salvador. El mismo libro de San Juan, Jesús dijo en San Juan 17, verso 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? La palabra de Dios. Extraviarse la verdad no es solamente alejarse de Cristo, sino que es también alejarse de ¿qué cosa? De la Sagrada Escritura. Porque la palabra de Dios es la verdad. A través de ella conocemos la verdad absoluta que es Jesucristo. Y en el libro de Salmo, allí en la mitad de la Biblia, Salmo 119, nos dice lo siguiente. Salmo 119, el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, alejarse de la verdad, extraviarse de la verdad, no es otra cosa que alejarse de la instrucción divina, de la ley de Dios, alejarse de la palabra y alejarse en esencia entonces de Jesucristo.
Ahora, ¿cómo es que el extraviado puede ser rescatado? El Señor Jesús nos dice en el mismo libro de San Juan, el capítulo 8, verso 32. Y conoceréis qué cosa, la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces el extraviado, la única manera, o una de las principales maneras para volver, es volver a conocer a ese Dios que aceptó, la palabra de Dios donde conoció a Jesucristo, y también conocer la instrucción divina por medio, ¿cierto?, de su enseñanza, por medio de la ley de Dios. Ahora, podemos retratar en el evangelismo de este programa especial de la Iglesia de Reencuentro esta expresión del versículo 19. Estábamos leyendo allí en Santiago, capítulo 5. Dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, ¿no es verdad? Se ha extraviado la verdad, y alguno lo hace, ¿qué cosa? Y alguno lo hace volver. El programa, ¿no es cierto?, tiene el énfasis de realmente hacer esto, hacer volver, rescatar, traer de regreso, traer de vuelta, buscar a las personas, no alejarlas de la iglesia, no alejarlas más, sino que rescatarlas. Y para eso debemos, ¿no es cierto?, tener una conducta correcta, una conducta cristiana, un buen trato, buenas palabras, buenos gestos, buena disposición. Y de esa manera dar una oportunidad a un nuevo comienzo a tantos hermanos, a tantos jóvenes, a tantos adultos que están lejos de la iglesia, pero que se les extraña. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿no es cierto?, se nota su ausencia. También es muy interesante aquí en lo que dice Santiago de este hacer volver. En el griego, en el original, utiliza la palabra epistrefo, que significa precisamente hacer regresar, traer de regreso. Y es eso lo que tenemos que hacer, atraer precisamente con amor a aquellos que se han extraviado, afirmarlo en la fe, es nuestra responsabilidad. Pero no es solamente la responsabilidad del pastor, o la responsabilidad del anciano, o del departamental, ¿no es cierto?, o del encargado, perdón, de Departamento de Acción Misionera, o la encargada del Ministerio de la Mujer, o de la directora de jóvenes, o de cualquier persona que tenga alguna responsabilidad en la iglesia. Es una responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que hacer este trabajo, porque todos podemos trabajar por alguno. ¿Y en qué consiste lo que vamos a hacer, queridos hermanos? Sencillamente hacer una llamada. Llamar por teléfono, llamar por WhatsApp, llamar por Zoom, o si se puede aquí en la ciudad, por el momento de visitarlo personalmente, porque también no hay nada mejor que el contacto directo. Ahora, ¿eso será muy difícil de hacer? No es muy difícil de hacer. El secretario de iglesia, cada una de las secretarías de iglesia tienen los nombres de las personas, están identificados, y muchos de ellos están con contacto. Hermano, en esta mañana démonos el trabajo de llamar a alguien, y así usted le dará la oportunidad, ¿no es cierto?, de salvación a muchos que están en esta condición de perdición, pero que están adelante por tener un encuentro personal nuevamente con Jesucristo. Vayamos nuevamente al párrafo que estábamos leyendo, el versículo 20. Dice: sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como hermanos en Cristo no podemos renunciar a las personas, porque no hacer este trabajo de llamarle pone a la persona en peligro mortal, muerte eterna. Y no podemos olvidarnos de que en algún momento estuvieron adorando con nosotros, que hoy lamentablemente ya no están más. El evangelismo del reencuentro es una oportunidad para aquellos que ya no están, para recordar y restaurar a aquellos que no podemos olvidar. Y por eso el texto enfatiza: sepa que el que haga volver del error de su camino, salvará de muerte un alma. Sepa, saber, tener en mente, tener en consideración. Aquellos que un día, ¿no es cierto?, formaron parte de la iglesia, dirigieron la iglesia, pero por diferentes circunstancias, ¿no es verdad?, ya no están con nosotros.
recordar esa alegría de ese abrazo fraterno, ¿no es verdad?, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con quienes jugamos en la juventud, ¿no es cierto?, en nuestro encuentro en la sociedad de jóvenes, que participamos de campamentos en el Club de Conquistadores, y cuántas otras actividades hacemos juntos. Participamos en la construcción de la iglesia, en cuántos desafíos, pero ya no están. Pero debemos acordarnos de esas personas. Merecen tener también ellos una nueva oportunidad en su vida. Se cuenta la historia de María, una hermana de iglesia que estaba apartada de la iglesia por muchos años. Su matrimonio estaba en una situación muy conflictiva, en una crisis muy profunda. Finalmente su esposo la abandonó y ella entró en una tremenda y terrible depresión. Aquellos que han experimentado un estado depresivo saben lo que significa eso. La vida se ve totalmente oscura, sin ninguna salida. Todos desaparecieron. Nadie la ayudó. Cuesta ayudar a una persona con estado depresivo, por el mismo estado de la persona. Incluso, ¿no es cierto?, en la vida de esta mujer, de esta hermana María, desaparecieron también los miembros de la iglesia a la cual ella asistía y de la cual había sido miembro activo por muchos años. Pero un día, Antonia, quien participaba del proyecto Reencuentro de su iglesia con el Ministerio de la Mujer, fue a visitarla y la encontró en esa situación deplorable, en esa triste realidad, ¿no es cierto?, del estado depresivo en el cual estaba ella por el fracaso matrimonial y todo lo que ello significaba. No dormía bien. La casa no estaba en un completo orden, estaba totalmente desordenada. Y Ana ya no tenía ganas de vivir. Antonia, entonces, ¿qué lo que hizo? Limpió su casa, conversó con Ana María, conversó con ella y oró por ella. Durante muchas semanas, Antonia la acompañó en su lucha contra esta grave enfermedad física y espiritual que es la depresión. Finalmente, para alegría de todo, ella tomó la decisión de reencontrarse con Dios y de renovar su compromiso con el Señor. Y ella se rebautizó. Y el día de su bautismo, Ana María dijo: hermanos, ¿saben por qué yo estoy aquí? Yo estoy porque Antonia no renunció nunca a mi persona. Yo pensaba que ella no iba a volver, dijo. Pero para mi sorpresa, vez tras vez, ella siempre aparecía. Y me hablaba del amor de Dios. Me hablaba que Dios tenía un plan para mi vida y para mi familia. Y hoy tengo la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy estoy volviendo a Dios. Y ella finalizó diciendo la siguiente frase: hermanos, una vez más, gracias, porque ustedes nunca renunciaron a mí. Cuán importante, queridos hermanos, es esta experiencia. Y que nosotros tengamos la misma actitud de Antonia y de otros hermanos, de no renunciar a nuestros hermanos que se han alejado. En Lucas capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente. Lucas 17, Lucas 15, verso 7. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuán importante, queridos hermanos, es hacer volver a las personas al encuentro personal con Cristo. Aquellos que formaron parte de la iglesia pero que no están. Me acuerdo en esta hora de Carmen Lazo, que quizás no está, seguro que no está viendo este sermón. Con ella nos conocimos muchos años en Arica. Yo entré a la iglesia, ella ya era miembro de la iglesia, participaba activamente. Chalita es una persona muy inteligente y muy dispuesta junto con su esposo a participar, ¿no es cierto?, en los asientos de la iglesia. Pero estuvo alejada bastante tiempo de la iglesia. Pero el Señor nos permitió venir a este lugar, aquí a Osorno. Pudimos contactarnos nuevamente, restablecer la amistad. Y ustedes fueron testigos, ¿no es verdad?, de que ella tomó su decisión de reencontrarse con el Señor. Y tuve el privilegio de en este mismo lugar
bautizar a Carmen Lazo para honra y gloria de Dios. Apreciada Carmen, espero que el Señor te siga bendiciendo enormemente, que tú sigas caminando en esta hermosa senda que en tu juventud conociste allá en Arica, que conocimos allá en Arica y que ahora, ¿no es cierto?, con fuerza has retomado. Y que junto a Gerardo sigan sirviendo al Señor como lo han hecho por muchos años y como muchos pastores son testigos de esa realidad. Para mí fue un gran privilegio poder, ¿no es cierto?, concretar ese anhelo que había en tu corazón y en el de tu esposo y de muchos de nuestros colegas y amigos, de que tú, ¿no es cierto?, nuevamente renovaras tu compromiso con el Señor. Y así como Carmen, hay muchas otras personas que necesitan, ¿no es cierto?, esto de que se les dé una nueva oportunidad a través de lo que hemos ido estudiando en esta mañana. En el libro de Santiago, nuevamente volvamos ahí al versículo 20 del capítulo 5, dice lo siguiente: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros los seres humanos convertir un pecador? ¿Tenemos ese poder suficiente? Por supuesto que no. Porque el único que puede convencer y transformar, cambiar los corazones, es el Dios del cielo. El comentario bíblico adventista, comentando este párrafo, dice lo siguiente: solo Dios convierte al pecador. Los seres humanos son sus instrumentos en esta obra celestial. Son muchas las formas como el cristiano puede hacer que los pensamientos de los hombres se vuelvan a Dios. Por supuesto que nosotros no podemos transformar. Solo Dios cambia el corazón, porque solo Él lo conoce. Pero sí, usted y yo, queridos amigos y hermanos, somos los instrumentos en las manos de Dios para llegar a estas personas, para llegar a estos hermanos, para llegar a estos amigos y llevarlo, ¿no es cierto?, de vuelta al Señor, para que Dios haga la obra de transformación que tan solo Él puede hacerlo. ¿Cuántas personas en su congregación ya no están presentes? Ahora, ¿será que usted estará dispuesto para realizar este hermoso y sencillo trabajo? ¿Será que Dios puede contar con usted y conmigo para poder ser las manos, para poder ser la voz, para poder ser el corazón que está deseoso de poder alcanzar a aquellas personas? El corazón de Dios anhela, ¿no es cierto?, que sus hijos vuelvan, se reencuentren con Él, que regresen. Pero ese Dios que anhela también lo necesita a usted y a mí. ¿Por qué no, queridos hermanos y amigos, usted allí donde está escuchando, dése el tiempo hoy y durante la semana? Usted conoce, usted sabe, llame, visite y permita que Dios haga la obra de transformación. Y así como sucedió con Carmen, puede pasar con aquel amigo, con aquel hermano que usted conoce y anhela volver al Señor. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí encontramos que la paga del pecado es muerte, pero dice la palabra de Dios que la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Es vida eterna. Jesús vino a este mundo precisamente con un solo propósito, no de que usted y yo pereciéramos eternamente. Él vino con el propósito de rescatarnos, con el propósito de darnos la vida eterna. Y este amor maravilloso de Dios nos motiva y debe motivarnos a buscar a nuestros hermanos extraviados, para que vuelvan, para que abracen nuevamente esta hermosa verdad, para que abracen a Jesucristo y puedan tener esa hermosa posibilidad de salvación y vida eterna. Y Santiago termina diciendo que aquel que realiza esta obra, ¿no es cierto?, de encaminar la vida de aquel que se ha extraviado, no solamente rescata un alma de la muerte, sino que va a cubrir multitud de pecados. Vale decir que hay un beneficio no solamente para aquel por el cual usted y yo vamos a trabajar, esforzarnos en hacerlo volver, sino que también es un beneficio nuestro. ¡Qué maravilla! Dice que aquel que rescate un alma cubrirá multitud de pecados.
En original la expresión cubrirá es la palabra calupto, que significa velar, que significa cubrir. El Señor nos cubre. Cuando usted es misericordioso con otro, al darle esta nueva oportunidad, Dios también es misericordioso con usted. Y alabado el nombre de Dios que sea así. Porque ¿quién no peca? Todos nosotros cometemos falta. Y Dios está dispuesto a perdonar, en la medida que usted le da la oportunidad a otros también. Y este no es un asunto de salvación por obra. No, no es eso. Porque el ayudar a otro, a usted y a mí nos acerca más al Señor. Y al acercarnos al Señor, por supuesto, que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a proceder al arrepentimiento y también vamos a recibir la misericordia y el perdón divino. El Salmo 32, verso 1, dice el salmista lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué hermoso es sentirnos perdonados por Dios. Es sentir que Dios cubre nuestros pecados. Bueno, yo llegué hace poco a esta zona. Llegamos, ¿no es cierto?, en el mes de febrero. Un mes y compartimos un poquito, un mes y medio. Logramos visitar a la mayoría de la iglesia. Toda la iglesia la visitamos los sábados. Y en la semana, ¿no es cierto?, estábamos en el plan de una vez por semana cada iglesia. Pero llegó el COVID. Y no sé si ustedes recuerdan que junto con la llegada de esta enfermedad aquí, tuvimos la triste noticia de la experiencia de nuestro amigo Juvenal Rogel, que pasó al descanso. Hicimos acá los servicios fúnebres, pero allí pudimos, se transmitió a este lugar. Y esa transmisión fue muy importante. Yo me acuerdo que Chabelita y Gerardo Moreno me ayudaban a la transmisión. Con todo el esfuerzo se hacía. Pero, ¿no es cierto?, por la misma pandemia y todo, no logramos hacer algo mucho mejor. Los esfuerzos estaban, pero no lo logramos hacer. En lo tecnológico yo poco o casi nada. Pero el Señor permitió que cuando Juvenal falleció, hicimos los servicios fúnebres aquí, se transmitió, y ahí estaba un muchacho que yo no conocía, supe, y él se llama Alejandro. Y Alejandro hizo la transmisión. Y me acuerdo que me llamaron de otro lado por la transmisión. Me preguntaron cómo lo hicimos. Y me hablaron de la calidad de la transmisión. Y bueno, allí Alejandro nos ofreció la oportunidad de grabar los programas. Y ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado acá. Bueno, Alejandro llegó prácticamente conmigo a la iglesia acá. Y yo quisiera compartir en esta hora, quiero invitar a Alejandro, él está aquí con nosotros. Vamos a dejar a su ángel que nos grabe ahí. Y bueno, Alejandro, el hijo de nuestro hermano Luis Care, de nuestra hermana Soto, ¿no verdad?, su esposa, forma parte de una familia cristiana, pero hace tiempo que Alejandro no nos acompañaba, no estaba aquí. Y cuéntanos, Alejandro, ¿cuánto tiempo tú estuviste fuera de la iglesia? Fueron alrededor de 10 años. 10 años. 10 años. Una década, bastante tiempo. ¿Ah? A los 18 años. A los 18 años, en plena juventud. Él es profesional, es profesor de historia, ¿no verdad? De historia. Y aparte, ¿no es cierto?, tiene el hobby de la comunicación a través del internet y todo lo demás. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué es lo que te motivó o lo que te llevó a ti a alejarte de la iglesia cuando tú tenías 18 años? Yo creo que fue una inmadurez en los temas espirituales, religiosos. Entonces yo me fui influenciado por las cosas de estudio. Entonces yo llegué a pensar, bueno, si no comparto las ideas o algunas creencias con la iglesia, ¿para qué voy a seguir yendo? Y así fue un alejamiento exponencial, de a poco, pero después cada vez más y más. Fueron 10 años. ¿Tú pensaste alguna vez que te ibas a alejar de la iglesia? ¿De lo que tú conocías? ¿De la fe que tienen tus padres, tus hermanos? Cuando pequeño, no. Pero creo que, como mencionaba, hay temas de inmadurez espiritual que uno lleva a influenciarse por otras cosas también. Ya.
Bueno, usted ha sido testigo de la vuelta de Alejandro, ¿no, verdad? Y él estuvo bastante tiempo afuera. Y cuéntame, ¿qué es lo que te motivó a regresar? De estar acá nuevamente, tú estás participando, en fin, ha sido una gran bendición allí en lo que es la transmisión de este programa y te agradecemos por ello también y agradecemos a Dios porque te ha dado ese talento. Cuéntanos, ¿qué te hizo volver? Bueno, como usted mencionaba, todo esto partió con la transmisión que se llevó a cabo del hermano Juvenal. Y en ese entonces yo vi que en la iglesia había una necesidad, que era que ya no se podían reunir aquí y que había que hacer algo al respecto. Yo me dispuse para poder ayudarles y de todo ese tiempo estar en contacto con el estudio de la escuela sabática, los mismos sermones, estar en contacto con las verdades me hizo reflexionar. Y yo creo que igual pasaron muchas cosas, muchas situaciones, muchos momentos en donde yo digo, no es casualidad, aquí solo se puede ver la influencia de Dios en esto. Qué bien. Y producto de todo esto, ¿qué haces? ¿Qué decisión has tomado? He tomado la decisión de rebautizarme para renovar un compromiso que yo había hecho en mi infancia y renovarlo ya de aquí para siempre. Muy bien, muchas gracias Alejandro, que el Señor te bendiga, gracias. Dios te acompañe. Bueno, ahí tenemos las palabras de Alejandro y precisamente como él lo dice, queridos amigos y hermanos, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, en una ceremonia privada, porque así lo exige la normativa, vamos a tener el privilegio de renovar el compromiso de Alejandro con el Señor. Bueno, yo creo que la familia debe estar agradecida, porque si no es por el COVID, quizás esto no hubiese sido posible, pero Dios permite las cosas. Y así como Alejandro, hay tantos jóvenes, tantos adultos que necesitan conocer, que necesitan renovar su compromiso con el Señor, que necesitan, ¿no es cierto?, de un gesto amable. ¿Y por qué no, queridos amigos y hermanos, a dar ese paso? Invita a sus amigos, invita a sus hermanos que están alejados de la iglesia. Hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, y durante toda esta semana vamos a estar en este hermoso programa que se va a hacer a nivel sudamericano para poder, ¿no es cierto?, reencontrarnos los unos con los otros. ¿Y quién nos le dice que así como Alejandro y así como Carmen, habrá más de alguno que tomará esta hermosa decisión? Me estoy acordando de Beatriz, prima de nuestra hermana Ruth García, con la cual se está estudiando la palabra de Dios y que también quiere renovar su compromiso con el Señor. Oremos por ella también y por tantos casos similares. Que Dios bendiga su palabra, que el Señor nos acompañe. Para hacer este trabajo, contáctese con su secretario de Escuela Sabática de Iglesia. Los secretarios de Iglesia y secretarias de Iglesia tienen los nombres. Haga un compromiso, queridos hermanos, no cuesta mucho. Y que Dios nos bendiga y esta sea una semana bendecida para todos nosotros. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por sus bendiciones. Querido Dios, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú sigues trabajando en la mente y los corazones de los seres humanos. Queremos agradecerte porque tú nos haces esta promesa que podemos realizar un trabajo por aquellos que no están con nosotros y que a través de esa disposición a llamarles, a visitarles, a animarles y fortalecerles, puede también ayudar para que ellos no perezcan para siempre. Y a través de ello también ayudarnos a nosotros en nuestra relación contigo y con el cielo. Queremos suplicarte una vez más por Carmen, por Alejandro, que Carmencita ya renovó su compromiso contigo. Alejandro lo hará hoy día en la tarde y también nos acordamos de Beatriz. Y a través de ella, de todas las personas que la representan, varios hermanos y amigos que ya no están. Para, querido Dios, tú nos sigas ayudando, nos dé la fuerza para hacer tus manos, para hacer tus labios, tu voz, llamando al corazón de aquellos que quieren reencontrarse contigo. Una vez más, nuestra gratitud y una vez más, gracias, Padre, porque tú nos das siempre la esperanza de un mundo mejor, sobre todo
con la venida de Jesús nuestro Salvador. Que la bendición del cielo sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.